Nacional Electoral piensan que no. Nos acompaña a esta hora el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Doctor Novoa, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y por supuesto a los oyentes. ¿Y usted qué piensa? ¿Hay que contarlos o no? Bueno, Gustavo, es que yo creo que la discusión tiene unos antecedentes que es importante que recordarlos. Yo creo que el tema de la revocatoria de inscripción de candidaturas a partir de cierto momento no ha producido los resultados esperados. La ley establece que hasta un mes antes de la fecha de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, en desarrollo de sus competencias, puede revocar inscripción de candidatos inhabilitados. Y que hasta ese momento, entonces, los partidos afectados pueden modificar la inscripción de las listas o de las candidaturas. A partir de ese momento, ya no se pueden hacer cambios en las inscripciones y entonces se cercena el derecho de los partidos a modificar las listas, que es un derecho que está establecido en la ley. Entonces, que el Consejo Electoral esté revocando inscripciones, faltando 4 días, 5 días, una semana para la fecha de las elecciones, trae unas consecuencias indeseables en el momento en que se empiecen a contar los votos, en que se adelante la etapa de los escrutinios, y todo esto entonces se refleja tanto en la decisión que el Consejo Electoral señala, como también en las reacciones no solamente del presidente, sino de los partidos políticos. Pero, Doc, en esto que ya es una realidad, porque es lo que están haciendo y estamos a días de las elecciones, no sé si tal vez hay una diferencia entonces entre los votos de los candidatos a los que se les ha revocado la candidatura, que van para cargos uninominales, gobernaciones y alcaldías, por ejemplo, y otra cosa distinta para asambleas o consejos. Yo lo que entendía de la circular es que si usted es candidato a la gobernación o a la alcaldía, esos votos no se contarían, pero si usted hace parte de una lista al consejo o a una asamblea de un partido político, se le cuentan no al candidato, pero sí al partido. Se le cuentan a la lista para efecto de la cifra repartidora. Entonces, en la lista cerrada, que es lo que dice la circular del Consejo Nacional Electoral, cuando se declara la inhabilidad de un candidato de una lista cerrada, el voto se contabiliza para el partido, porque en la lista cerrada el voto se deposita en favor de la agrupación política. Cuando se trata de una lista con voto preferente, en donde el ciudadano marca su opción dentro de la lista, según la circular del Consejo Electoral, ese voto debe entenderse como un voto depositado a favor del partido, pero ese voto no opera en relación con el candidato, es decir, los votos depositados por el candidato no se deben contabilizar, no se deben contar, y así que debe quedar registrado por parte de las comisiones escrutadoras. Es lo que dice la circular del Consejo Electoral, pero si ustedes miran en detalle la circular, pues se van a encontrar con una serie de aspectos que llaman la atención. ¿Por qué la circular se dirige solamente a las comisiones escrutadoras y no a los jurados de mesa, que es en donde empieza el proceso de escrutinio? Entonces, se le da una orden a las comisiones escrutadoras o una orientación, pero no ocurre lo mismo con los jurados de mesa, que son los que inician el proceso de escrutinio en forma preliminar, que como todos sabemos no tiene un carácter vinculante. Entonces, al momento en que las comisiones escrutadoras del nivel auxiliar, municipal, distrital, vayan a consolidar la información, van a tener que corregirle la tarea a los jurados de mesa que no se encuentran vinculados por la circular del Consejo Nacional Electoral. Doctor Novoa, pero con independencia obviamente de su valioso criterio, a hoy, como están las cosas, ¿tiene o no la facultad
el Consejo Nacional Electoral para determinar esa no contabilización de votos, y eso es lo obligatorio más allá del parecer del presidente de la República? Esa es una muy buena pregunta, porque pues el primer aspecto es por qué esa circular se expide faltando 3 días para el día de las elecciones. Esa circular no entró dentro de los procesos de capacitación y de instrucción de los jurados de votación, y por supuesto tampoco de las comisiones escrutadoras. Entonces, aunque el Consejo Nacional Electoral es un órgano encargado de supervigilar, de asegurar las garantías electorales, la pregunta que surge es si puede, mediante una circular, imponerle órdenes a las comisiones escrutadoras, que son órganos autónomos que solamente deben seguir las orientaciones y las reglas que establece la legislación electoral, empezando por el propio Código Electoral. Doctor Noboa, pero puntualmente, Rodolfo Hernández, Tulio Gómez, Jorge Agudelo en Santa Marta, ¿son candidatos hoy? Diferenciemos temas, porque en el caso de Santa Marta hay una sentencia de tutela ya confirmada en primera instancia, en donde habilitó al partido Fuerza Ciudadana para inscribir ese candidato. Ese candidato está en la tarjeta y está habilitado para participar en las elecciones. Situación distinta es la de los otros 2 candidatos que usted menciona, en donde el Consejo Nacional Electoral ha revocado su inscripción, pero las tutelas que han presentado no han prosperado. De tal manera que, o mejor aún, las decisiones que impugnaron esos candidatos ante el propio Consejo Nacional Electoral fueron confirmadas. Esos candidatos han anunciado que van a presentar acciones de tutela. Entonces, la pregunta que surge allí es, primero, en este momento esos candidatos están habilitados para participar en el debate electoral. La respuesta es negativa, porque hay un acto administrativo expedido por el Consejo Electoral que está en firme. Pero a esa pregunta hay que agregarle una segunda pregunta. ¿Qué sucede si los candidatos presentan acciones de tutela y un juez, en una medida cautelar o una medida definitiva, decide amparar ese derecho? Entonces, esto se produce por la falta de previsión, por la falta de diálogo institucional en la propia organización electoral, y esperemos que el asunto no pase a mayores. Doctor Noboa, muchas gracias, muy amable por ayudarnos a entender lo que no se puede entender. Así es, Gustavo, muchas gracias por la llamada y feliz día.